Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a nuestro nuevo webinar en español titulado Teoría del color digital en Clips Video Paint, presentado por Agustina Manso. Antes de comenzar el webinar, les compartiré algunas informaciones. El webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos los asistentes estarán en modo silencioso o mute. Habrá una sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado. La grabación de este webinar será compartida por redes sociales y enviadas a todos los registrados y asistentes al evento. Los panelistas del evento son Fajim Níaz, Mario Quiñones, quien les habla, y Agustina Manso. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o nunca han utilizado Clip Studio Paint, Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga, animaciones, listas para publicar. Para mayores informaciones, ingresen a clipstudio.net/es o graphicsly.com. Sin nada más que agregar, dejo con ustedes a Agustina Manso y su presentación titulada Teoría del color digital en Clip Studio Paint. Muchas gracias. ¿Ahí se me escucha? Hola, perfecto. Muchísimas gracias, Mario, y bueno, bienvenidos todos al seminario de color digital en Clip Studio Paint. Me presento un poco para los que no me conocen. Mi nombre es Agustina Manso, soy licenciada en Bellas Artes con orientación en Arte Tecnodigital, recibida en la Universidad Nacional de Rosario, acá en Argentina, yo soy argentina, y desde hace más de 15 años que trabajo con tabletas digitalizadoras y me dedico al arte digital. Y he hecho trabajos como freelance y profesionales, tanto a nivel nacional e internacional. En este seminario en particular lo que vamos a ver, que es algo que a mí personalmente me encanta, es un trabajo sobre teoría del color digital. Lo que vamos a ver primero, que creo que es lo más importante para los que no sepan lo que es la teoría del color digital, es un tipo de teoría que se aplica exclusivamente a cómo se aplica el color. Se ve mucho en todas las ramas del concept art, en las ramas de la ilustración, del cómic, pero en el caso de la teoría del color digital lo vamos a ver desde otro punto de vista y sobre todo centrarnos en esta herramienta que está, si bien está presente en todos los programas, lo vamos a ver justamente en Clip Studio Paint. El círculo de colores tiene esta forma, que es lo que ven en este rinconcito que se encuentra acá. ¿Se ve todo bien, no? Sí, perfecto. Y entonces lo que podemos tranquilamente trabajar con esto es el tema de los colores. Para ver el tema de los colores, primero hay que ver tres bases: saturación, valor y matiz. La saturación se refiere a la cantidad de color presente o la cantidad de croma presente en un tono que uno elija. Para conseguir un trabajo a partir de la saturación, uno tiene que moverse de izquierda a derecha o alrededor del triángulo hacia la izquierda o la derecha. Cuanto más se va hacia esta zona del gris, menos saturación tiene, y cuanto más saturación se va más hacia la derecha. Entonces hay mucho más color en esta zona. Generalmente esta puntita que se encuentra acá hay que tratar de evitarla lo más posible por un tema de que suele molestar mucho en la paleta de RGB o en la paleta del canvas. Entonces, para evitar eso, se suele usar la zona del medio principalmente. La saturación sería eso: qué tan fuerte es el color que uno escoge. La herramienta de valor básicamente se refiere a la cantidad de luz o de sombra que hay en un tono. Justamente se trabaja de forma vertical de arriba a abajo y se puede trabajar en todo el triángulo. Me refiero a que cuanto más blanco hay en el tono, ahí se refiere a que hay más valor o hay un tono más blanco, y cuanto menos valor se va hacia el negro.
Esto es importante porque esta es otra forma también de desaturar un color, pero aplica también a todo el triángulo. Entonces, cuando uno dice que un color es más saturado, pero con menos valor, se suele hablar de un tono que se encuentra en esta zona. Generalmente, cuando los artistas hablan de saturación y valor, es como que uno lo tiene ya interiorizado de alguna forma esto. Pero lo bueno es que si uno se va acostumbrando a ese proceso, puede tranquilamente seleccionar los tonos en base a la saturación y al valor. El valor es importante también porque al trabajar con la saturación y el valor, uno va oscureciendo o aclarando los colores para hacer luz y sombra. De esa forma, hay una pequeña regla que yo utilizo en mi trabajo personalmente y es que yo nunca utilizo negro puro o blanco puro. Cuando hay un trabajo de negro pleno, de color hacia el negro, fíjense que los tonos quedan como muy apagados, o sea, se oscurecen, hay una sombra, pero no da tanta riqueza de color. En cambio, que si uno trabaja de un tono hacia otro tono que es mucho más oscuro y cercano al negro, fíjense en la zona del medio. La zona del medio enseguida me va dando mucho más tonos intermedios con los cuales puedo trabajar. Entonces, eso para mí es muy importante a la hora de trabajar. El tema de no ir hacia un negro pleno o a un blanco pleno. Lo mismo se ve en la paleta de abajo con el blanco. Fíjense que de rojo a blanco enseguida se ven los tonos de luz, pero no hay mucha variedad, no tiene mucha variedad de color. Es una monocromía un poco aburrida, como le llamaría yo. En cambio, que si uno trabaja de un color hacia un blanco de color, es decir, esto es a ver si lo puedo poner más cerca, fíjense la diferencia, esto es un blanco con un toquecito pequeño de amarillo, enseguida me da mucho más tonos intermedios que la paleta de arriba. Entonces, trabajando justamente con la rueda de colores que se encuentra acá, uno puede armar este tipo de paletas. Esto ya te hace una diferencia en tu trabajo. Cuando vos sientas que tu trabajo te está quedando, entre comillas, sucio, es porque estás tomando malos colores. Para solucionar eso, sencillamente move del negro, como se encuentra, lo hice más grande para que se vea, en lugar de tomar el negro pleno que se encuentra acá, movelo un toquecito más arriba y ahí ya vas a tener una diferencia. Total, lo que importa es el contraste. El contraste lo es todo en el dibujo digital y en la teoría de color digital también. Entonces, en lugar de tomar este tono o este tono, sencillamente lo oscureces un poco o lo aclaras un poco. Siempre hacia algún tono. Fíjense que este es el tono blanco máximo y este es el blanco de color. No hay mucha diferencia, pero aún así sirve. Y da mucha más variedad de tonos a la hora de trabajarlo. Luego viene la tercera, habíamos visto entonces saturación y habíamos visto valor y el tema de la claridad y el tema del tono. Lo más complicado de trabajar generalmente es el matiz. Matiz se refiere al tipo de tono que hay, es decir, acá se ven todos los matices del círculo de colores y acá es donde se suele complicar un poco a veces a la hora de trabajar. Para eso lo que le voy a mostrar es un par de reglas cromáticas y cómo se aplican exclusivamente a esta herramienta de colores que se encuentra en Eclipse Paint. El primer estilo de trabajo, el primer estilo es la monocromía. El primer estilo es la monocromía. La monocromía se trata cuando uno hace un trabajo de color con solamente un tono y hace el valor blanco o al negro. Es un ejemplo de que se puede pintar. Si uno va tomando, yo hice una pequeña máscara para que puedan ver cómo se aplica la monocromía. Fíjense que yo puedo ir seleccionando los tonos. Esta es la regla más básica con la cual pueden empezar a armonizar con los valores. Valor sería blanco o negro. Y es solamente un tono, por eso el nombre de monocromía. Luego bien, se complejiza un poco más con lo que se llamaría complementario bicromático. Complementario bicromático se le llama a dos tonos que se encuentran en polos opuestos de la rueda de colores. En el caso de la paleta digital se encuentra un poquitito corrida, no tan al centro, por una cuestión de que hay muchos más tonos por el RGB, que serían los colores de la pantalla. Pero justamente con eso se puede ir trabajando una forma de bicromía. Entonces fíjense que si yo voy moviendo la máscara, enseguida me van tocando colores en zonas opuestas de la rueda de colores.
Luego se complejiza más con lo que se llama complementario partido. El complementario partido es básicamente un tono, complementario que se divide en dos. Es decir, que por ejemplo yo tengo, por ejemplo, voy a seleccionar, no, esto es demasiado tono, ejemplo ahí. El complementario del verde es el rojo, que sería en esta zona que está acá. Pero ¿cuál es la diferencia? En lugar de tomar un solo tono que va directo, tomo dos que se encuentran casi equidistantes del rojo principal. Esto ya te da una armonía de cómo no trabajar, cómo no exagerar con los tonos, porque me permite tener una cierta variedad de matiz y de tonos en un dibujo sin necesidad de tomar un rojo, un amarillo y un verde. Fíjense que los tonos son casi secundarios o terciarios, porque tenemos un verde azulado, un rojo anaranjado y un magenta violáceo. Todos tienen presencia de los tres colores primarios, pero están en distinto nivel de cromaticidad, en distinto nivel de matiz. Entonces eso automáticamente te permite trabajar con un estilo distinto. La paleta de análogos es otro tipo de paleta de la rueda cromática. Se refiere a colores que se encuentran anexos o juntos uno al lado del otro dentro de la misma paleta. O sea, tenemos distintos tonos de azul, distintos tonos de verde, distintos tonos de magenta, y fíjense que enseguida me va tomando un tipo de escala, un tipo de armonía distinta. Entonces vas de un rojo a un verde, un amarillo, y fíjense que el amarillo es verdoso. O sea que ya es un poquitito complementario, pero sigue estando en la gama del naranja. Eso automáticamente te permite trabajar una armonía más rápida, también a la hora de hacer un color. Y la última tipo de mezcla, que es una de las más complejas, pero que son de las que más se empiezan a utilizar, son justamente estos colores que se encuentran acá, que sería la mezcla mixta. Eso me refiero a que, por ejemplo, un ejemplo de mezcla mixta, yo tomo una sección de análogos bastante amplia para que haya más variedad, y luego tomo un complementario principal y un complementario extra. Automáticamente esto me restringe la barra de colores y por lo tanto puedo trabajar una armonía mucho mejor, porque eso justamente me permite trabajar mucho más el tema de la armonía en la paleta sin exagerar con los cromas. Eso sería básicamente dentro de lo principal de la teoría del color digital. Es decir, recapitulando, se van tomando tres tipos de bases. Primero de la rueda de colores, la saturación, de izquierda a derecha, a lo largo y también a lo largo y a lo ancho de la rueda de colores, el valor que va de arriba a abajo y que también va alterando los colores, el valor se va aplicando de esta forma y justamente acá es donde empiezan las mezclas con la saturación, y luego el matiz que tiene estas distintas partes. Esto es una pequeña máscara de autoayuda que hice justamente para poder explicarlo un poco más rápido. Con eso se puede ir trabajando. Y luego viene la parte más compleja, pero que es dentro de las que a mí más me gustan, que es la parte de los modos de capa. Los modos de capa, que son este botoncito que se encuentra acá, que dice oscurecer, multiplicación, son modos en los cuales el color se ve afectado a partir del modo de capa. Es decir, uno va seleccionando el tipo de tono y los colores se van modificando. Yo tomo 4 ejemplos: la opacidad del 50%, la multiplicación, la trama y la diferencia, el trabajo de diferencia. El trabajo de diferencia es dentro de lo más complejo que se puede usar y es de los que más uso, ya que a veces te revela colores que son sorpresivos, porque la forma en la que afecta la capa el color de abajo es bastante aleatorio de alguna forma, es como una pequeña regla de sorpresa, pero a mí me gusta mucho porque justamente te permite quizá ver colores que no habías visto. Ahora los voy a explicar cómo lo aplico en el dibujo. Esto sería dentro de la parte más rigurosa de lo que es teoría del color digital. Más que nada también cómo se aplica a este tipo de, cómo yo lo aplico. Lo que voy a empezar a trabajar ahora con todas estas bases es el tema del dibujo. Aclaro una pequeña cosa, y es que yo trabajo con una tableta Wacom Cintiq de 16 pulgadas, por lo tanto tengo una pantalla directo. Pero también he utilizado distintas Wacom de varias marcas
y durante bastante tiempo trabajé con la Intuos Pro. Sin embargo, yo hace más de 15 años que vengo trabajando con tabletas digitales y también con Wacom he trabajado desde hace más de 12 años y por lo tanto, digo, este tipo de tabletas es muy profesional, pero cualquier tipo de tableta dentro de la línea Wacom es muy buena, es de primera marca. Entonces, yo siempre fui muy usuaria de Wacom y bueno, tengo una Cintiq de 16 pulgadas como para que tengan una idea de qué tipo de equipo estoy usando. Lo primero que trabajo en un dibujo es este tema del boceto. El boceto es básicamente como todos lo trabajan, no hay mucha diferencia. Yo tomo justamente para hacer el trabajo de boceto un lápiz azul y empiezo a ver si se ve, empiezo a pintar. A mí me gusta mucho usar el lápiz de color porque me permite estos tonos más suaves, más oscuros, y con eso uno lo va trabajando. Una vez tengo el boceto más o menos planteado, esto es un dibujo bastante simple, es decir, no tiene mucho trabajo, mucho la figura humana, me gusta mucho el tema de los personajes que son un poco más jóvenes, me gusta mucho dibujar también, depende de la escena, de lo que quiera trabajar. Generalmente el boceto entonces lo hago con ese pincel y es simple, no hay ciencia detrás de eso, es solamente dibujarlo. La etapa de tinta es otro tipo de etapa que me gusta trabajar mucho, que depende también del tipo de trabajo que tengo. Para el trabajo de tinta suelo trabajar con varios pinceles, a veces uso lápiz, pero en este caso, que es la que más me gusta, utilicé una mezcla de la pluma G, que sería esta, y la pluma G real y la pluma G. Estas son las dos que suelo usar y después, bueno, empiezo a hacer pequeños crosshatch y pequeñas tramas y sobre todo voy a estar usando pinceles por default para que vean que si bien los pinceles son muy lindos para ir probando y todo, también pueden hacer trabajos con los pinceles que vienen por default en el programa. Entonces, bueno, del boceto siempre uso un trabajo en azul porque el azul cuando uno lo empieza a pintar por encima se pierde bastante el tema de la nitidez, entonces uno ve el negro mucho más fácilmente. Eso es algo que tomo mucho de historieta porque también me dedico a hacer historieta, por lo tanto trabajo mucho en azul primero y en negro después. Y luego empiezo con el trabajo de tinta. Bien. Ahora viene la parte importante que es la parte de color. Yo tengo este dibujo, básicamente. Yo voy a estar trabajando un poco lineal como para que puedan ver también bien el trabajo de color. Yo tenía la paleta que se encuentra acá. Yo, por ejemplo, había decidido tomar, ya que es un personaje que a mí me gusta mucho dibujar, es un personaje muy vibrante, con tonos de tierra, tonos muy cálidos también, decidí hacer una mezcla doble. Decidí trabajar con el amarillo, un segundo que voy ordenando, amarillo y gris. Un gris con un tono más azulado, ahí yo estoy aplicando, es decir, tomé un amarillo, que es este amarillo. Fíjense que no está el amarillo al full por ciento de saturación, sino un poco más arriba y un poquitito más abajo, o sea, no está ni siquiera pegado a esta franja, sino un poquitito más abajo. Y luego este gris pasa exactamente lo mismo. Fíjense que no está totalmente pegado a la barra esta de gris, sino que tiene un toquecito de azul apenitas. Casi no se ve la diferencia, pero enseguida me saca un poco la mega saturación que a veces se da en los trabajos para la parte de teoría de color digital. En base a esa paleta, que son estos dos colores que, bueno, yo rearmé la paleta previamente para que puedan verla, y esto además es una gama que es súper armónica para trabajar, a mí me gusta mucho trabajar con la bicromía de esa forma. Empecé a tomar tonos alternos, fíjense que yo tomé este tono básicamente cálido, un tono marrón cálido, y después empecé a tomar verdes, y acá un rosa un poco desaturado, un poco de azul. Empecé a trabajar mucho con estos colores. Esto es una paleta base, yo le pongo paleta armada, pero en realidad es una paleta básica, justamente en el sentido de que van a ver más colores que los que están acá, pero bueno, esto me permite ver dónde estoy parada.
Entonces, por ejemplo, tenía este tono, decidí hacer un marrón, entonces, bueno, no quiero irme hacia el magenta porque es muy fuerte, es demasiado contraste. Ya tengo un azul que sería este. Por lo tanto, tomo un naranja, aproximadamente acá, y le saturo bastante. Saturo un poco y ahí me consigo aproximadamente este tono que se encuentra acá. Quiero trabajar un tono de luz extra para tener una idea base, tengo este gris, voy a ponerlo en un poquito más claro, no hacia arriba ni hacia abajo totalmente, sino más o menos ahí, y enseguida me dan los tonos como se encuentran acá, que son tonos más fríos, que pueden ir un poquito hacia varios lados. Son tonos bastante más grises. No hay mucha diferencia entre los blancos cuando se usa toda la gama, pero es importante no usar el blanco total o el negro total. En base a esa paleta armada y empecé a hacer el primer mate. El trabajo de mate es lo que se le llama un bloqueo de color que me permite restringir los colores donde está cada zona. ¿A qué me refiero con eso? Que si uno, por ejemplo, tengo el color mate que sencillamente para hacer eso lo pinté, pinté adentro de los bordes con paciencia, de a poquito, y luego ahí lo que hice fue esto. Voy a ir a la capa de tinta, por ejemplo, yo estoy un poco limitada con el tiempo, así que voy a hacerlo un poco rápido y tengo algunos pasos extras que más o menos los arreglé. Tengo el trabajo del cuerpo de tinta. La textura la dejé en una capa aparte antes de que me olvide por una cuestión de comodidad si después quiero pintarla con otros tonos. Pero en realidad, si esto se viera así, se vería así, sin esto. Quiero pintar, por ejemplo, la piel. Voy a ir a la herramienta de selección para hacerlo más rápido y voy a selección automática. La capa que dice acá cuerpo, le voy a apretar este botoncito que dice establecer como capa de referencia. Sobre todo si quiero aplicar rápido los colores y no sé por dónde empezar, cómo arrancar. Ustedes por defecto deberían tener esto apagado. Yo lo prendo y pongo en el botoncito capa de referencia. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer zoom, más que nada para ver dónde estoy parada, y voy seleccionando. Requiere un poco de paciencia, pero el trabajo es mucho más rápido. Selecciono acá, selecciono esa parte no. Selecciono ahí. Selecciono acá. Voy seleccionando parte por parte. Esto después lo voy a arreglar un poquito, después lo pinto. Más o menos ahí seleccioné la piel. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que acá ya hay algunos pequeños problemas como de que podría tranquilamente empezar a editar las partes de esto, de estas opciones para cerrar intervalo y todo, pero yo mucho no lo suelo utilizar. Yo lo que suelo hacer es seleccionar lo más posible, dentro de lo que más pueda, y luego aprieto en el botoncito este. Fíjense acá abajo, no sé si se llega a apreciar, que aparece ampliar área seleccionada. Un segundo, tengo doble pantalla. Me va a salir acá ampliar área seleccionada, ancho de expansión en 1 y le pongo en este pequeño bordecito y pongo aceptar. Enseguida me capturó más de la zona. Voy a hacerlo una sola vez más, no hay que exagerar mucho. Y fíjense que me tomó más zonas. Ahora tengo el pequeño detalle de que tengo que seleccionar estos bordecitos que no tomo. Para eso voy a ir a la herramienta de selección, voy al lápiz de selección y empiezo a hacer un poco más grande y con esto me permite agarrar más de la zona. Con esto ahorro muchísimo tiempo entre tener que hacer una máscara y volver a arreglar y repintar y todo, con esto ahorro muchísimo más tiempo. Sencillamente voy seleccionando, no tiene presión la herramienta de selección, esta de lápiz de selección que conste, y voy seleccionando las zonas. Las zonas que vea que necesitan más, un poquito más de... Lo que tiene una Cintiq, que a mí personalmente me encantó cuando la empecé a usar, es, yo había probado en varios eventos de Wacom la Cintiq y lo que más me gustó fue el nivel de precisión, sobre todo a la hora de dibujar, porque si bien la Intuos Pro y todos pueden trabajar, a mí personalmente me gustó mucho el nivel de precisión que me da verlo directo en la pantalla. Pero también he hecho muchos trabajos con otras tabletas muy buenas de Wacom, pero sin pantalla y también sirven para hacer este tipo de trabajos, así que
pero comento un poco mi experiencia de cómo es que fui subiendo del nivel de tablet en ese sentido, pero siempre con Wacom. Entonces voy pintando ahí, más o menos ahí está seleccionado. Y ahora es simple, voy a agarrar la herramienta de bote de pintura, en este caso está en degradado, se llama degradado, pero es lo mismo, y voy a agarrar el tono este que había preseleccionado para tono de piel. Voy a ir de vuelta en esta partecita, en esta capa que dice cuerpo, en mi caso, voy a hacer una capa nueva y por si acaso la voy a restringir a la herramienta de mate. Y voy a empezar a rellenar las zonas. Lo hago todo en una capa entonces encima de la capa de mate. Más o menos ahí está un poquito más armado. Para deseleccionar la capa y ver cómo estoy trabajando, sencillamente agarro cualquiera de las herramientas de selección y pinto afuera. Automáticamente pude pintar un tono de piel en un par de pasos con yo, bueno, explicándolo, pero en realidad esta es la forma más rápida que hay, una de las más rápidas de poder pintar un tono de piel base. Si yo apago la capa, fíjense que esto está restringido, voy a soltarla por si acaso, y a ver, ahí quedó bien, ahí quedó seleccionado. Ahora voy a empezar a pintar el tono de pelo. Para el tono de pelo no tengo nada personalmente en la paleta que me sirva, porque si bien la priarme, ahí me olvidé del trabajo de pelo. ¿Cómo lo hago? En mi caso, yo más o menos conozco este personaje, así que sé cómo se trabaja en los colores. Así que voy a tomar el tono este, en el lápiz de la Wacom se puede trabajar con uno de los botoncitos restringidos a la tecla Alt. Tomo el color. Voy a hacer un tono más rojizo, pero mucho más oscuro. No voy ni al negro de vuelta, ni al negro ni al blanco. Siempre voy hacia un tono aproximadamente aquí. Lo que voy a hacer ahora, porque ya que tengo todo bien restringida la zona, es hacer una herramienta de máscara. Y voy a empezar a pintar por abajo. Demasiado. Ahí está. La herramienta de máscara justamente me restringe, esta herramienta de ajustar a capa inferior me permite restringir los colores de la parte de arriba hacia el tono de mate. Por eso es importante hacer esto. Esto se hace justamente pintando adentro del borde, se delimita la silueta porque, bueno, también me gusta mucho trabajar la silueta para ver si el personaje es reconocible. Y ahí lo voy pintando. ¿Qué problema tengo ahora? Tengo un pequeño problema. Si yo suelto esta capa tal cual está, aparece pintado por afuera. ¿Cómo soluciono eso en un par de pasos para seguir delimitando los colores? Voy a hacer clic en la parte donde dice cuerpo, de vuelta, donde estaba la parte de referencia, voy a seleccionar por afuera. Y lo que voy a hacer ahora es poner esta herramienta que dice invertir área seleccionada. Eso lo que me permite es seleccionar hacia adentro. También puedo hacerlo con la capa de mate, si así quisiera yo, por si acaso, lo voy a hacer con la herramienta de tinta. Es un poco más rápido. Sencillamente tomo esta parte de acá y aprieto la tecla Sub o lo elimino. Ahí, perdón, entonces, ahí está. Listo. A ver qué pasa si suelto. Quedó perfecto. Uno va trabajando con las distintas zonas y uno lo va viendo. Si tengo algún pequeño detalle que tengo que arreglar, como estas partecitas de gris acá y esta parte de gris acá, sencillamente agarro, y en mi caso la pluma G, porque la pluma G es muy buena para hacer los tonos de fondo, los tonos de base, que es una de las herramientas por default que vienen con Clip Studio Paint, y voy pintando las zonas que necesito. Si tengo algún pequeño error, como el que está acá, sencillamente lo arreglo y voy refinando los espacios. Si yo elimino, borro, o escondo la capa del borde de tinta, fíjense que me van quedando delimitados los colores. Y lo importante es que esta etapa previa me permite ver justamente si los tonos van acorde a lo que uno va trabajando. Es decir, los tonos que estoy trabajando ya, estos tonos de base están de alguna forma en armonía con los otros dos tonos, con el amarillo porque son más cálidos
pero también al estar desaturados hacia un rojo, tienen un poco de ese azul del gris, es decir, el rojo tiene más presencia de azul que el amarillo, de alguna forma, en la paleta digital. Entonces, de alguna forma, esto me va permitiendo trabajar una paleta más armónica. Bien. Estaría mucho tiempo haciendo parte por parte, pero creo que más o menos se entiende lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Es decir, de la paleta prearmada a cómo aplicarla de forma rápida para prever tonos. Otro pequeño detalle antes de pasar al siguiente paso. Tengo una idea, por ejemplo, de que este tono no me gustó de piel, este tono me gustó o este tono no me gustó. Para poder evitar eso rápidamente sin tener que andar probando todo el tiempo y quizá arruinar el color de base, hay una herramienta muy simple, un filtro muy simple. Voy a edición, voy a corrección tonal, tono saturación, y moviendo la barrita esta que se encuentra puedo permitirme trabajar los colores que yo quiero. Puedo elegir, ir probando tonos, voy eligiendo el que quiera, si quiero hacerlo con más luminosidad o menos luminosidad. Por ejemplo, ahí me gusta un poquito más o menos, quizá un poquito más claro, un poquito más saturado. Pongo OK y enseguida me cambia el color. Con eso también puedo ir acomodando los colores, porque eso es lo que me refiero. A veces uno, cuando empieza a trabajar la paleta digital, empieza a ver como, por así decirlo, a siempre confiarse de la rueda también. Esto te da una buena base, pero no dejen de utilizar los filtros que te permite utilizar el programa para modificar los colores. Bien. Una vez más o menos tengo hecha parte por parte, en mi caso yo adelanté un par de pasos para no tardar demasiado, acá ya tengo todo esto dividido en capas como había trabajado. Una vez realizan las partes de capa por capa con esos pasos de la herramienta mate, de la máscara y todo eso refinado, empiezan a trabajar y les va a quedar algo como esto. Todavía es un color muy plano, yo sencillamente añadí un par de tonos extra como para avanzar un poquito, pero en realidad esto es mínimo, es decir, yo lo que hice con eso es sencillamente trabajar un poquito con la paleta y fui acomodando los colores con la herramienta de ajuste, con la herramienta de tono, saturación, ajuste, como lo habíamos visto recién. Con eso más o menos puedo ver cómo están los colores de la paleta, si tienen algún sentido, si están armados, si están con contraste, y con eso fui más o menos arreglando los colores. Ahora lo que voy a empezar a hacer es empezar a pintar. Empezaré a pintar un poco más y a usar otras herramientas para poder pintar un poco más rápido. Otra cosa que yo trabajo mucho en mi trabajo, que yo nunca elimino el boceto, porque a veces los bocetos te permiten ver pequeños detalles que quizás se te fueron o que se te complicaron. Lo que voy a mostrar ahora, ya que tengo una hora de seminario básicamente, ya son las 25, lo que voy a trabajar ahora rápido con una herramienta, que es la herramienta de colorear, es la herramienta de este fondo, para más que nada hacerlo un poquitito más rápido. Yo tenía separado la herramienta de cuerpo, en la parte de color tenía la parte de cuerpo, la parte de amarillo y la parte de gris. Lo que voy a hacer primero es hacer una capa nueva extra. Voy a hacer una capa nueva y la voy a restringir con la herramienta de ajustar a capa inferior. Lo que voy a hacer rápido ahora es, teniendo el boceto seleccionado, yo en mi caso lo dividí en dos para no confundirme mucho. Ahí está. Es seleccionar toda esta zona. Y ahora lo que voy a hacer es, en esta capa, ahora les voy a mostrar por qué, es con la herramienta G, le voy a poner el suavizado, le voy a poner nada, para que justamente no haya bordes intermedios. Y voy a pintar rápido, voy a hacerlo un poquitito más rápido. ¿Hay algunas preguntas, Mario, mientras hago esta parte que va a tardar un poquitito más? Claro, hay bastantes preguntas, así que podemos bueno, comenzar. eso va a llevar un... Ajá. Claro, mientras trabaja en el fondo, vamos a comenzar con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿recomiendas algún libro o enlace web para interiorizarse más en teoría del color?
No de teoría del color digital, pero bueno, hay un libro que lo tengo atrás mío, si me dan 5 segundos ahí, lo busco, un segundito. Ahí está. Ahí encontré el nombre, lo tenía anotado y se me traspapeló en los nombres. Es un libro que es de concept art que se llama Secrets of Theme Design, que es un libro de Taiwán, que lo compré por Book Depository, y es muy bueno para que te enseña mucho sobre también teoría de color digital. Cualquier cosa después en una historia de Instagram o donde se pueda anotar el nombre completo, porque son como 15 autores, es un libro justamente muy completo para trabajar y es muy bueno. Y después el libro clásico para trabajar lo que es teoría de color en general es el libro Guía en color y luz de James Gurney, si no me falla la memoria del apellido. Nunca me acuerdo el apellido. Después puedo anotar, pero esos son como los 2 libros máximos a la hora de trabajar lo que es teoría de color. Sobre todo porque si bien la teoría de color digital te puede ver en ese libro que comenté de estos artistas taiwaneses que son excelentes, la verdad lo que hacen es muy bueno, la teoría de color se aplica a todo, así que es como que lo que veas en una parte de teoría de color también se puede aplicar en digital, solamente que hay un par de pasos extras. Claro, y de hecho varias personas nos preguntan, y te Ujú. pregunto a ti, si es que estas teorías que nos estás compartiendo hoy se pueden aplicar a otros programas de ilustración. Sí, en mi caso, como bueno, yo soy muy usuaria de lo que es Clip Studio, suelo aplicarlo a todo, pero en realidad todo lo que estuve viendo sobre teoría de color digital se puede mezclar con cualquier programa. El tema de ser artista multitasking es muy bueno justamente por eso también. Pero sí, no, la teoría de color es algo muy global, pero aún así eh, hay algunas herramientas que quizá ahora voy a mostrar que son solamente de este programa, pero no lo que es la base de complementarios, análogos y todos estos pasos de alguna forma también están disponibles para otros programas. Sin embargo, en Clip Studio creo que hay un nivel de ordenamiento de la, sobre todo en interfaz, que es muy cómoda, que a mí me sirve un poquitito más para mi trabajo personal, pero la teoría de color en ese sentido es universal. Bueno, y justo lo acabas de mencionar, hay dos preguntas que se relacionan a eso. La primera sería, ¿cuál sería tu herramienta favorita de Clip Studio Paint? Y la otra sería, ¿cómo, o si puedes compartir una forma organizada de configurar la interfaz de Clip Studio Paint para mejorar Ah, la ilustración? Eh, creo que sinceramente no soy la persona más adecuada para eso porque básicamente como ven mi forma de interfaz es como yo la utilizo y no sé si será la más adecuada, pero es la que a mí me sirve. Prefiero muchas veces por el tema de concept art y de prop design, prefiero siempre ver la parte de las capas y siempre tener la herramienta de colores a un lado, tener los pinceles que no necesito mucho espacio porque sinceramente tengo muchos pinceles, pero siempre termino usando dentro de los mismos. Abajo siempre tengo la parte de paletas, yo tengo muchas paletas armadas y descargadas y todo. Y el historial de color, porque el historial de color me permite seleccionar colores que haya trabajado anteriormente para saber dónde estoy parada. Claro. Y eso sería más que nada de la interfaz, pero sinceramente no sé si es la forma más ordenada o adecuada. Es más, voy a ser sincera, esta división en capas yo generalmente no la hago. La hice como para explicar más paso a paso, porque mis alumnos que toman clase conmigo conocen esto, pero yo trabajo en una sola capa. Ah, ok. Generalmente me pasa eso, de que tengo muchas capas, y no, ya me aburrí y pongo, no lo voy a hacer ahora, pero pongo combinar visibles en una nueva capa. El resto de las capas las pongo en un grupo aparte por si acaso tengo algún problema y empiezo a pintar por encima porque soy así. De hecho, Pero esa era bueno, una pregunta. Si es que eres de las personas que les gusta organizar las capas, colocarle el nombre, si lo recomiendas.
Yo solamente lo recomiendo en trabajos cuando son, por ejemplo, muy complejos o trabajos que requieren, por ejemplo, si estás haciendo algún diseño, algún environment o algo y estás haciendo un auto y una casa y algo así, entonces sí, te lo recomiendo, pero sinceramente no soy la persona más adecuada para decir el tema, pero sí me ha pasado de que cuando hay trabajos como acá que tengo que explicar mucho, trabajo mucho con eso. Entonces Ujú, yo de ahí voy tomando, pero sobre todo para ordenarme un poquitito en estas capas, sobre todo para ir viendo cómo lo voy trabajando. ujú. Respecto al Ujú. color en configuración, hay varias preguntas respecto a eso. Si es que trabajas con Ajá. algún perfil de color para RGB y qué pasa con CMYK en Clip Studio Paint. Y no hay mucha diferencia. Yo lo que he notado es que a la hora de trabajar el tema de la paleta de RGB o CMYK, yo siempre trabajo en lo que es la herramienta de ventana, por ejemplo, como adaptador y pongo directamente empiezo a trabajar. ¿Dónde se encontraba la parte espacio de trabajo? Encuentro, bueno, ay, se me fue de la cabeza totalmente, me disculpo. Pero el tema de la paleta CMYK, el tema de la paleta RGB, yo no suelo tener mucho problema. Generalmente por eso, a la hora de trabajar la teoría del color digital, lo que he aprendido rigurosamente es que si bien la paleta CMYK es distinta, si uno se evita usar estos tonos que se encuentran, este tono y este tono, no suele haber mucha diferencia. Porque de alguna forma yo soy un artista de técnica mixta, es decir, he trabajado mucho en acuarela, trabajé mucho con acrílico, con todo, hice mucha historieta también en tinta. Entonces, yo lo que estoy muy acostumbrada a siempre desaturar los tonos y cuando hago un dibujo digital, si bien sé que el perfil es distinto, de alguna forma trato de elegir colores que sirvan de ambas formas. Entonces, por eso, mi truco para trabajar con una mezcla de paleta RGB y CMYK es trabajar siempre en esta zona. Sobre todo trabajar el tema de contraste simultáneo, que en teoría de color, el contraste simultáneo es lo que se le llama al contraste resultante de dos colores que no necesariamente tienen que ser muy distintos uno del otro, pero que sí tienen que tener algún tipo de combinación. Por ejemplo, si pones un rojo desaturado a lo de un verde saturado, ya hay contraste. Entonces, con eso se va dando la diferencia. Claro. Agustina, ya que Uh por -huh. el panel de preguntas nos pregunta bastante, si no puedes volver a repetir el nombre de los libros que recomendaste. Sinceramente, los autores no me acuerdo, porque James Gurney creo que era uno. El primer libro era Secretos, está en inglés, Secrets of Scene Design, o sea, secretos de la escena de diseño sería en español o de lo que sería el trabajo de environment, que es lo que a mí más me gusta. Ujú. Y el otro libro se llama Guide to Light and Color de James Gurney, que es como otro libro bastante clásico. Ok, genial. Bueno, y Esos serían los dos principales. ahora que lo Uh-huh. mencionas, también hay una pregunta aquí sobre el fondo, cómo trabajan los fondos para que no le quiten protagonismo al personaje. Si se En fijan cuanto a un poco color. en lo que son. En cuanto a color, y bueno, en mi caso, por ejemplo, ya más o menos lo estoy aplicando acá. Yo, por ejemplo, tengo dos contrastes muy grandes que son el gris y el amarillo, pero todos los tonos intermedios que tienen una mezcla ambos del azul, como esto es técnicamente un amarillo y esto es un azul, pero muy desaturado, todos los tonos se encuentran hacia esta zona, se encuentran todos en la zona del personaje. Entonces, de alguna forma, yo estoy complejizando los tonos que se encuentran en el personaje, en estas macetitas que están acá, pero siempre trato de restringir la zona. Porque para mí lo más importante, como yo trabajo en el tema de ilustración con mucha figura humana y mucho fondo, trato de hacer una mezcla entre ambas, entre lo que es el trabajo de color y de tono y el personaje principal. Entonces con eso evito que le saque protagonismo. Es decir, los colores del fondo tienen que estar presentes en el personaje de alguna forma, pero no tienen que estar
en el mismo valor o en la misma medida. Por eso yo acá tengo verdes más amarillentos, quizá un gris un poco más cálido, son tonos más amarillitos, pero con un poquito de variedad. Con eso evito que el fondo se chupe al personaje, que es un problema bastante habitual. Siempre es una cuestión también de silueta, por eso yo trabajo con esta capa de mate que les mostré, porque me permite ver dónde está el personaje. Ahí más o menos esta partecita que la hice ahora un poquito rápido, rápida. Muestro esta pequeña técnica rapidito y enseguida paso a la siguiente. Genial. Bien, lo que voy a hacer ahora es, bueno, otro pequeño, ahora les voy a mostrar otro pequeño truco que tengo por el tema de color. Que conste que no creo que pueda terminar una ilustración, pero mientras puedan ver las técnicas que uso para después aplicarlas ustedes en sus casas, creo que para mí personalmente es un poquito más importante que terminar una ilustración un poco más compleja. Pero les voy a mostrar un poco otra técnica. Yo tengo este fondo hecho. Lo que voy a hacer ahora, ya que yo había hablado recién de que la herramienta de boceto nunca la borro. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herramienta de fondo, por así decirlo, un boceto, puedo utilizarla también para delimitar líneas. Que por eso yo nunca borro los bocetos. El boceto siempre lo tengo presente de principio a fin y en la capa de Eclipse Studio también. Lo que voy a hacer ahora es tomar la herramienta esta y voy a ponerla como, establecer como referencia la capa donde se encuentra el boceto. Voy a hacer clic, una vez tengo esto armado, voy a hacer clic en esta capa, que la había restringido un poco por si acaso. Voy a ir a edición, esto puede tomar un poquito de tiempo, aviso. Voy a ir a colorear y voy a aplicar colores seleccionados. Hay que esperar a que piense, ahora como digo yo que piense, está procesando. Bien, ahí no se ve demasiada la diferencia, pero ¿qué pasa? Yo voy a poner esto ahora en modo normal y lo voy a poner abajo. Ya, esto lo voy a ajustar a capa inferior. Esto lo voy a esconder un poquito abajo. Y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, una vez tengo estas capas más o menos armadas, voy a hacer una nueva, voy a ajustar capa de referencia y voy a tomar el tono este que estaba acá. Voy a bajar esto un segundito, voy a tomar este tono. Fíjense que me dio algunos tonos de base. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar aquí, y voy a ponerlo en el modo multiplicar. Una vez tengo eso más o menos armado, voy a juntar estas dos. Voy a bajar la capa de multiplicación. Fíjense que no es que sea perfecto, pero ven que enseguida me delimitó algunos bordes. Es decir, no necesité pintar hacia adentro y lidiar demasiado, porque ahora una vez tengo esto más o menos prearmado, lo que puedo hacer sin ningún problema es empezar a pintar. Entonces, en un par de pasos me permitió. Si quiero seguir editando esto, una forma de colorear bastante rápida que hay, es, por ejemplo, voy a tono, saturación, luminosidad, saturo un poquito más, un poquito menos para no ser tan fuerte, bajo un poquito la luminosidad, ahí estaría bien. Y hay otro modo de ajuste de capa que me gusta mucho para equilibrar, que se llama equilibrio de color. Hay otros modos de capa, de filtros, pero este es uno que me gusta mucho. Por ejemplo, yo voy a la sombra y voy a poner que el azul sea un poquitito más fuerte para resaltar. Fíjense que resalta los tonos que se encuentran abajo, solamente restringido a la zona más oscura. Voy a ir a la parte de resalte y voy a poner un poquito más de amarillo para que se acentúe un poquito más y a probar. No, si no, un poquito de rojo está mejor, tiene más sensibilidad con el otro color, verde, y ahora voy a tono natural. Voy moviendo estas barritas y de a poco voy arreglando. Es decir, el trabajo manual está hecho abajo del tono, pero me sirve para seguir editando los colores. Un poquitito ahí. Yo más o menos, si por ejemplo ahora quiero seguir restringiendo los tonos, puedo empezar a tomar la herramienta esta. En mi caso voy a tomar, yo para pintar para todo esto utilizo mucho la herramienta de lápiz más claro porque es un pincel muy suave y me permite restringir los colores y voy limpiando sencillamente alrededor. Todas estas zonas que no me gustan, esta parte que se encuentra muy oscura, y voy trabajando ahí.
Fíjense que en un par de pasos pude resolver un problema de fondo, que no está resuelto del todo, por supuesto, pero me permite trabajar de alguna forma, ver, como en mi caso acá, que tengo menos tiempo, de cómo puedo mostrarle, bueno, a esa es otra herramienta que les puede servir. Si ustedes empiezan a mover un poco los colores y empiezan a trabajar eso, les puede quedar algo un poquito más armado como esto. Yo más o menos también había hecho un pequeña parte de pequeñas pruebas y fíjense que empecé a armar los tonos, empecé a modificar y esto sí ya está todo más o menos pintado un poquito más a mano, tomando tonos intermedios con la paleta, ayudándome sobre todo con la paleta de colores, pero de la forma delimitada me la dejó básicamente ese filtro como para tener una idea y a partir de ahí seguí pintando. Entonces uno empieza con esta base y uno puede ir seleccionando los colores. Quiero trabajar en este amarillo, para ir seleccionando, ya que hablaban de la parte de fondo, como evitar que se chupe el personaje, trabajando ahí. Entonces voy pintando muy de a poco. Y ahí sí, esta parte sí requieren por supuesto muchísimo más tiempo, más trabajo, pero es una forma también de limitar los fondos de una forma más rápida y que te permita ver dónde estás parado con la paleta de color. En caso de que tengas una deadline, esto es súper útil, porque te permite trabajar mucho más rápido y aún así requiere, por supuesto, de que trabajes con tu propia mano, porque estos colores que se encuentran acá no los vas a conseguir con la herramienta de esta herramienta en particular. Pero sí te permite delimitar los bordes para saber cómo ir trabajando un fondo un poco más armonioso. ¿Alguna otra pregunta mientras sigo con la siguiente parte o sigo con la otra parte ya del cuerpo? ¿O hay alguna pregunta? Em, hay varias preguntas, claro, Porque afortunadamente voy no a he empezar a pintar el trabajado. cuerpo, que eso, la parte del cuerpo es como un poco más simple, porque yo, por ejemplo, les voy a mostrar un poquito los pasos acá. Yo Ujú. tengo más o menos esta carita un poquito más avanzada, que me preparé un poco para este seminario, para que puedan ver los procesos y entender cómo van. Por ejemplo, yo tengo el color encima. Tengo el color encima, yo siempre termino pintando encima de la capa de tinta. Antes de que me olvide, en la capa de la etapa 2, vieron que la línea está en color negro, que a veces me preguntaban cómo haces para que tu color, cómo haces para que tener un trabajo medio pictórico, pero con la línea tan sutil, pero que esté presente, porque tengo bordes muy definidos en mi dibujo. Yo lo que trabajo es el color nulo, que esto es importantísimo. Tengo esta capa que está en color negro, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, quiero pintar este tono, ponerle si podría tranquilamente hacer una capa nueva, restrinjo y voy trabajando acá y voy pintando uno por uno, pero me llevaría demasiado tiempo. Entonces lo que yo hago generalmente para tener una base es trabajar con un color nulo. Color nulo es en lo que se llama la paleta RGB, un gris, más o menos ahí, intermedio. Tomo el ambiente degradado y pinto adentro. Esta capa, fíjense que cuando está en normal se ve el gris. Miren esto. Esto es un pequeño truco que yo uso muchísimo desde hace años, que es muy bueno para trabajar la línea. Vos tenés este tono base, si está en normal se ve gris, pero si lo pones en multiplicación, automáticamente te toma los colores que se encuentran abajo de una forma no semi-transparente, es un color opaco, pero que te permite trabajar los tonos que tenés abajo. De esa forma, cuando vos quieras empezar a pintar, por ejemplo, acá yo más o menos lo tomé en esta zona para empezar a pintar, ves que pude trabajar tranquilamente las sombras, que la sombra es básicamente esta, un poquito más oscurita, un poquito más delgadita ahí. Empecé a pintar la sombra y si quiero pintar por encima, es mucho más simple, porque al tener una línea que es casi invisible, a diferencia de este negro que se encuentra acá, me es mucho más fácil eliminar la línea. Entonces con eso puedo hacer un trabajo más pictórico, como los que he trabajado, los que vieron en el flyer, lo hice con estas técnicas. Hay más técnicas que utilizo en realidad, pero seleccioné las que creo que son más generales como para los que están en videojuegos, en historieta, en ilustración y que quieran empezar a aplicar mejor las paletas de colores. Pero básicamente el color nulo se le llama, es lo que yo personalmente no se llama así, es lo que yo llamo a este tono de gris intermedio que me permite ver los colores que se encuentran abajo.
Entonces, si por ejemplo, voy a hacer esto también un poquitito más rápido, voy a ir a la parte del personaje, tengo todo demasiado ordenado para mi gusto, demasiado ordenado para mi gusto. Voy a restringir esa parte ahí. Ay, perdón, no sé qué pasó. Voy a tomar, por ejemplo, este color, lo voy a oscurecer un poquito al rojo, no mucho, como hacia ahí, y empiezo a pintar. Fíjense que los colores que se encuentran abajo se mezclan de alguna forma con este tono que se encuentra acá. ¿Ven cómo se va a ver si lo pongo un poquito más cerca? ¿Ven cómo se van mezclando? Yo lo que suelo hacer es hacer una pincelada base, tomo el color ese de la suavidad suave, por eso uso mucho el lápiz más claro, porque me permite trabajar esa opacidad que es casi como mucho más suave para trabajar. Y ahí voy pintando. Voy a dejarlo un poco para que lo puedan ver mejor. Entonces de ahí puedo ir trabajando. Si por ejemplo pinto hacia adentro, pueden ver que no es muy intrusivo, o sea, no es muy invasivo, no es tan invasivo como el color negro, pero sí me permite ver mejor la paleta de color que tengo abajo. Entonces por eso, si yo después quiero empezar a pintar por encima, que eso ya por supuesto requiere de mucho más tiempo, porque fíjense que yo estoy trabajando ahí con un poquito más avanzado, que es con esta técnica simple de la línea, de ir trabajando borde por borde, con mucha paciencia, les va quedando algo como esto. Que la línea, ven que está, hay una mezcla como de línea y de pintura. Si uno se aleja, lo más posible, parece que estuviera todo absolutamente pintado. Y está pintado, pero usando algunas de las herramientas también sirven mucho. Luego, por ejemplo, otra cosa que, bueno, esto es importantísimo. Algo que yo utilizo mucho es esta herramienta que se llama mapa degradado, por ejemplo. Voy a hacerlo acá en este dibujo para que vean cómo lo aplico. Tengo un problema con la paleta que está como un poco básica. Voy a hacer clic derecho encima de todo. Voy a ir a nueva capa de corrección, mapa degradado. Yo tengo varios gradientes, pero yo armé acá uno previo para que puedan ver más o menos cómo lo trabajo. Y efecto. Y por ejemplo, tengo esto. Esto me permite trabajar un poco el tono. Fíjense de que me arruina de alguna forma la paleta, entre comillas, porque es muy intrusivo los colores. Pero si yo pongo aceptar, lo voy a poner encima de todo para que lo puedan ver. Voy a la parte de normal, donde acá vemos los modos de capa, multiplicación, trama, etc. Y voy a diferencia y bajo los tonos. Fíjense la diferencia que da. O sea, oscurece un poco los colores, pero eso tranquilamente se puede arreglar con otra capa. Esto es lo que yo me refería que me permite tener otro mapa de colores para ver cómo estoy parada. Acá los tonos eran un poco más amarillentos, pero seguían siendo bastante básicos. Con ese pequeño modo de capa, puedo ver qué otras posibilidades tengo. Si no me gusta, tranquilamente puedo eliminarla y seguir trabajando, pero a la hora de hacer mis ilustraciones siempre hago mucha experimentación para ver cómo se van acomodando los efectos de paleta. La herramienta de mapa degradado yo personalmente no la utilizo para pintar un dibujo entero, la uso como una capa de detalle. Entonces, una vez tengo el dibujo terminado, como lo tengo, no terminado, como un poquito más avanzado como está acá, esta capa me permite justamente revelar mejor los colores. Y luego utilizo una capa de corrección de nivel, que es la que se encuentra clic derecho, nueva capa de corrección, equilibrio de color, corrección de nivel. Uno va moviendo estas barritas y le va modificando los tonos también. A mí personalmente me gusta tener un equilibrio en el tema del contraste, sobre todo entre blancos y negros y colores saturados. Pero esas dos herramientas también sirven mucho para trabajar en color y tener una idea de cómo están, si están armonizados los colores, porque eso es un trabajo lo que yo llamo post-rendering. Una vez tengo más o menos planteada la carita, como por ejemplo acá la carita está más o menos pintada, cómo estaría planteado el color. Una vez tengo más o menos armado, lo hago con ese modo de capa. Ahora sí, si hay algunas preguntas, no sé. Sí, Agustina, ya que estamos Perdón. cerca de nuestro horario de finalizar, Sí. las últimas dos preguntas, una tiene que ver
si cuando te enfrentas a una ilustración, Ujú. ¿tú haces cómo te preparas cromáticamente para comenzar una ilustración? ¿Buscas referencia, una paleta de colores Sí. específico? ¿Cómo te enfrentas a eso? Y siempre busco mucha referencia, siempre trabajo lo que se llama un mood board, que es lo que se llama de ver muchas imágenes y de ahí voy sacando ideas de paletas, de donde vaya. Y también lo uso también para el tema de personajes. Por ejemplo, yo acá ya tenía una pequeña paleta para tener una idea de cómo estaba vestida, pero de alguna forma me dio una idea con los colores, como diciendo, ah, miren qué lindo estos tonos, me pueden servir bastante, como para tener una pequeña idea de cómo se puede ir aplicando. Pero, y si no, también trabajo mucho lo que es psicología de color. Es decir, si yo tengo una imagen que puede ser bastante furiosa, puedo usar un rojo. Si tengo un tono que es como más fantasía o quizá más elegante, puedo usar un magenta. Si es algo que va a lo que es lo que es algo más misterioso o algo sublime, voy a un azul oscuro. Lo que es la psicología del color, a mí, bueno, eso lo apliqué mucho también en la universidad, me sirve muchísimo para saber qué tipo de sensación quiero dar con mi trabajo. En este caso también tomé un amarillo porque el amarillo es un color muy alegre, es muy infantil, inocente, refleja algún tipo de niñez o de sencillez, viste, para trabajar. Y eso me permite también trabajar el tono, es decir, la psicología del color es muy importante para mí, para lo que yo trabajo, porque no es solamente aplicar colores que queden lindos, sino que te den alguna sensación cuando uno va pintando. Para mí ese concepto es muy importante también a la hora de trabajar. Entonces, cuando viene un cliente, por ejemplo, y me está diciendo, necesito una imagen que evoque esto, que haga esto, automáticamente por la práctica que tengo pienso, ¿qué debería utilizar? Y quizá puedo probar por acá o pruebo por allá y quizá un verde y ahí voy viendo. Si veo que el verde es como el color que enseguida se me prendió el chispazo en la cabeza, lo voy modificando. Y ahí voy enfrentándome de a poco con la paleta de color, pero sobre todo tratar de tener un poco de tiempo para trabajar eso, porque nunca se sabe cuándo tenés que trabajar una paleta desde cero. Eso me ha pasado, pero bueno, con la práctica uno se va acostumbrando. Es como intuitivo en un punto, pero eso es con la práctica. Claro. Bueno, y ahora que mencionas Ujú. tiempo, tiene que ver nuestra última pregunta. Sí. ¿Cuándo sientes que la ilustración está terminada? O sea, cuando sientes que ya, ok, es suficiente, creo que llegué al resultado que espero. Y eso depende mucho, la verdad, porque yo siempre digo que el dibujo tiene que estar terminado, no perfecto, porque a veces uno piensa, tengo que hacerlo perfecto, no me gustó más, pero quizá uno tiene que saber cuándo parar, cuando uno dice, bueno, está logrado, y quizá esto que uno piense no está perfecto, tiene para arreglar, quizá es más que suficiente para lo que uno está buscando. Entonces, creo que eso es algo que también uno tiene que ir midiéndolo. Yo antes tenía un problema de que siempre pintaba mucho en puro detalle, tipo cada rinconcito con detalle y son detalles que muchas veces no se aprecian porque se ven de lejos, porque se trabajan. Entonces, como que uno con el aprende y error va aprendiendo a moderarse, sobre todo en la paleta de colores, porque creo que todos pasamos por esa instancia de utilizar un violeta hipersaturado para hacer una sombra en modo multiplicar o en modo superponer, y también, bueno, el tema de los colores, cómo se van mezclando. Y sobre todo, creo que lo más importante es atreverse a probar otras paletas. Por eso mostré estas herramientas para que vayan probando de forma también más rápida, tira y error, colores distintos, porque fíjense la diferencia que da de esto a esto. Ya la sensación es otra, pero básicamente, por supuesto que esto no está terminado ni por cerca, pero sí es algo que sirve muchísimo para trabajar de a poco. Más o menos con eso me voy midiendo. Depende de cada trabajo también. ¿Mm? Ok, Agustina. Creo que hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Perfecto. Em, Queremos agradecerte un montón, agradecer a quienes nos acompañan hasta ahora. Em, Hemos aprendido un montón, así que muchas gracias, Agustina. Gracias a ustedes por invitarme y gracias por haber asistido. Y bueno, a nuestros auditores quienes están con nosotros, les recordamos que para más información y aprender más sobre Clip Studio Paint, pueden visitar nuestra página clipstudio.net/es y graphicsly.com. Y para los que nos preguntan, este webinar sí será grabado
está siendo grabado y será compartido en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestros canal de YouTube, Clip Studio Paint Channel y Graphicsly. Pueden suscribirse para recibir una notificación cuando el video esté disponible y sobre todo para recibir notificaciones cuando hayan más webinars, los próximos webinars que se vienen. Va a haber más webinars en español, así que estén atentos a nuestras redes. Y para más información sobre Agustina, no dejen de seguirla en Instagram como Cogitae, TikTok, en ArtStation y Facebook. Así que sin más que agregar, muchas gracias Agustina nuevamente Gracias a ustedes. y gracias a todos quienes nos han acompañado hoy. Estén atentos y síganos en nuestras redes sociales para más información, eventos, promociones de Clip Studio Paint. Muchas gracias y hasta un próximo evento. Chao, chao. Gracias. Adiós.